Yo deseo que el Señor Jesucristo bendiga tu vida en esta mañana. Todo aquel que está sintonizando esta palabra del Señor en esta hora. Quiero decirle que es un gozo y es un gran privilegio poder hablar de la palabra del Señor. Yo sé que esta palabra se necesita cada día porque es nuestro pan cotidiano. Quiero decirle que estaba meditando yo hace un par de días con respecto a este mensaje. Y pues yo me salí cerca de la puerta de mi casa y pues el clima estaba un poco lluvioso. La gente iba pasando de momento carrereando comúnmente, ¿verdad? En la mañana la gente sale, en los que van a la zona franca, los que van para el colegio, los que van para Managua, los departamentos, qué sé yo. Ya el movimiento de la mañana se inicia, pero había mucha lluvia y estaba como nublado y hacía frío, ¿verdad? Comúnmente nosotros nos referimos a cuando esto sucede y vemos de que el día amaneció así, como que se nos olvida que ya estamos en la temporada de invierno y que ya la lluvia pronto está por llegar. Si preguntamos, ¿cómo amaneciste? Ay, con esta lluvia, ay, este día está malo, dicen algunos. Se atreven a decir que el día está malo, ¿verdad? Pero es que yo sé que es muy incómodo irse mojando. Muchas personas salen de lugares que se llenan de lodo y pues yo sé la incomodidad que todo esto pues aparentemente afecta, ¿verdad? Yo lo relacionaba con la palabra del Señor porque en las Sagradas Escrituras nuestro Señor señala un día malo aparece en la palabra del Señor exactamente en el libro de Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 13. Pero este día malo a que se refiere el Señor no es exactamente a un día que esté en el calendario específicamente, que esté señalado que es como un día, ¿verdad? No, es un periodo realmente. El día malo espiritualmente es el día de la adversidad, es la temporada de la prueba, es el proceso que atraviesan particularmente nosotros los cristianos que estamos en la fe, en el camino del Señor y que conocemos estos términos espirituales. Yo sé que muchas personas también conocen. Entonces, realmente de que vemos de que el día malo está anunciado en la palabra del Señor. Bien lo dijo el Señor, en que el día del bien dice de que lo goces y que lo considere, y que el día del mal hay que entender lo que Dios creó, tanto el uno como el otro, así lo dice la palabra de nuestro Señor. Entonces Dios creó ambos días. Y si Él lo creó es porque Él tiene sus razones. Él es sabio en todo, ¿verdad? Dios es sabio completamente. Eclesiastés 7:14 lo dice. Y en Isaías 45:7 dice que el que forma la luz y el que crea las tinieblas, escuche bien, es un contraste, la luz con las tinieblas, pero ambas las hizo Dios. Las dos son creadas por Dios. Entonces dice, el que causa el bienestar y la paz, y Él crea también la adversidad. ¿Ve? Entonces seguimos en un contraste. En ese contraste dice, yo soy Jehová el que hace todo esto. Entonces, si nosotros vemos bien, la adversidad del clima que les estoy refiriendo en ese momento está provocando una incomodidad, pero si lo podemos ver, la lluvia no va a durar para toda la vida. Esa es una temporada necesaria. ¿Para qué? Para que germine la tierra, para que produzca el fruto deseado, para que la humanidad nos alimentemos, para que tengamos el pan, ¿verdad? Porque si no hay agua para la tierra, tampoco hay cosecha, tampoco hay que comer, ni los animales se alimentarían. Entonces, es necesario pasar por esto para obtener las bendiciones que necesitamos. Entonces, el día malo, la Sagrada Escritura lo señala, hermano, y no es placentero, porque a nadie le causa gozo estar en el día malo, a nadie le gusta.
a mí no me gusta, a ustedes no les gusta, no nos parece. Pero la palabra del Señor nos enseña que es necesario que nosotros pasemos por esto. El día malo, hermano, tampoco es un simple suceso, ¿verdad? No vamos a darle nosotros como que es un simple problema, algo pasajero. O a veces porque como nosotros no estamos en el zapato de otro hermano, entonces no lo vamos a entender. Si él está pasando su angustia y su dificultad, quiere decir que está en prueba. Y a veces nosotros tenemos que ir a brindarle nuestra mano, ayudar y levantar. Y estar allí para el que lo necesita. Entonces, no es que el día malo sea de mucho placer, como le decía. El día malo son temporadas en el que parece que ya Dios no está con uno. Como que Dios está dormido, como que Dios ignora lo que nos está pasando, que van pasando los días, va pasando el tiempo, las semanas, los meses, y no hay una salida, no hay una solución, ni siquiera vemos una alternativa. En el que uno se siente entre la espada y la pared. Se imagina usted la espada y la pared, algo simbólico, ¿verdad? Pero entre la gente que luchaban cuerpo a cuerpo en la antigüedad, ¿verdad? En la Edad Media todavía, entonces ellos se enfrentaban con espadas cuando salían a la guerra. Entonces, ¿qué le parece que una persona ya está desarmada, ya no tiene nada en las manos con que defenderse y solamente está atrapada entre una espada que es la amenaza de la muerte, y la pared? No hay solución. Entonces en ese momento nosotros podemos creer o sentir que no está Dios con nosotros, como que Él ignoró todo, como que Él ahí nos dejó solos, como que estamos abandonados, ¿verdad? Como que la fe comienza a menguar. Y creemos que a nadie más le interesa. Pero déjeme decirle que el día malo, hermano, no es un castigo por nuestros pecados. No lo consideremos como que es el castigo por nuestras faltas. Hermano, ni tampoco creamos que es de Dios una venganza en contra de uno. Porque Dios no es un Dios vengativo. Ustedes lo saben bien, que Dios es amor y Él no viene para vengarse de nosotros. Porque dice en el Salmo 103 que ni tampoco nos ha pagado a nosotros conforme a nuestras maldades. Porque Él siempre está esperando que nosotros nos arrepintamos de las cosas malas que estemos cometiendo. Entonces, ese día malo no quiere decir que sea por tu pecado, no quiere decir que sea porque es una venganza del Señor, no quiere decir tampoco de que es una maldición generacional, ni mucho menos hay que creer que son hechicerías, porque a veces hay costumbres que se creen que es porque hay hechicería de por medio. Pero es que el día malo ya está establecido, son pruebas para nosotros, hermanos. Simón, he aquí, le dijo Jesús que Satanás os ha pedido para zarandearte como a trigo. Simón, el que estaba cerca, Pedro, el que estaba cerca del maestro. Imagínense cómo fue en ese momento él prestado para hacerle una prueba, a ver de qué estaba hecho el hombre. Y dice, pero yo he rogado por tu fe, le dijo Jesús, para que no te falte. Y que una vez que ya haya pasado todo esto, confirma a tus hermanos todo, ¿verdad? Entonces él tenía una misión, pero que cumplir, pero tenía que pasar por prueba, dura prueba. Usted lo sabe bien. La prueba, déjeme decirle que viene con el consentimiento del Señor. Nada va a suceder, hermano, de lo que Dios no esté de acuerdo. Él está de acuerdo con ese proceso. Pero ¿por qué Dios me hace esto? ¿Por qué me hace pasar por todo esto? Si Dios sabe que yo le he servido, que yo quiero servirle. Hermano, porque Él quiere capacitarte. Él quiere hacerte llevar a otro nivel de madurez, a otro nivel en el que ya no cometas estos mismos errores y que ya en un futuro, en otro movimiento de batalla,
ya puedas enfrentar esta manera o puedas ayudar como ministro, como un servidor, como un líder, de hermano a hermano. Alguien especial en mi familia a mí me decía una vez, estaba atravesando una prueba dura en mi vida hace muchos años, en mi juventud. Y la verdad que yo me sentía muy decaída y estaba bien deprimida. Imagínese usted, y yo ya estaba en el camino del Señor. Yo recuerdo, hace como unos 15 años aproximadamente. Y esta persona a mí me decía y me hizo entrar en razón inmediatamente y lo comprendí. Y hasta por hoy lo entiendo y no se me olvida. Y me dijo con estas palabras: hija, es necesario que tengas que pasar por esto. Aunque te duela, aunque lloré, aunque no te querrás levantar de esa cama, aunque sientas que ya no hay solución. Pero Dios te va a dar la salida. No estés triste. Era una persona mayor, claro, ya ella había atravesado por un sinnúmero de procesos. Créeme que vas a pasar por esto. ¿Sabes por qué es necesario? Me dijo. Porque vos te parás en el altar a predicar la palabra del Señor. Y no vas a predicar lo que no vivís. Vas a predicar lo que has sentido, lo que has pasado, lo que te ha dolido. Porque vos vas a predicar lo que Dios ha hecho con tu vida. ¿Cómo saliste de eso? Y la fuerza que el Señor te dio y tu fe se te aumentó y vas a estar en pie siempre. Porque Dios va a estar con vos. Así me dijo esta persona. Y yo lo tomé inmediatamente. No se me hizo el corazón duro. Lo entendí y me gocé de esa palabra. Porque yo, Señor, entonces esto va a pasar. Gloria a Dios porque pasó, hermano. Y qué importantes son por eso los testimonios. Cuando nosotros damos en la acción de gracia de esas obras que Dios hace con nosotros en nuestra vida, compartimos la fe con nuestros hermanos y su fe se aumenta en los hermanos que oyen, en los creyentes que están en el inconverso, porque miran que Dios hizo algo poderoso en tu vida y lo puede hacer en la suya también. Entonces, ningún proceso es eterno, claro, hermano. No vamos a morir en esa prueba, no nos vamos a quedar tumbados y que el Señor no te va a dar su mano redentora que te levante de ese lugar. No vas a estar triste, decaído y deprimido eternamente. Yo decía así, hermanos, que pensaba también sobre esta reflexión que los hermanos, los apóstoles, los primeros discípulos en la iglesia primitiva, cuando sufrieron las persecuciones, hermano, en los primeros siglos, hermano, esas persecuciones era hasta entregar la vida misma. Era, hermano, duro predicar la palabra del Señor. Los hermanos eran abatidos hasta la muerte, torturados. Unas torturas, hermanos, que yo no quiero mencionarlo porque es triste saber cómo murieron. Muchos quemados, violentados. Niños, jóvenes, mujeres, de todo, hermano. Sin embargo, la palabra del Señor se disparó, siguió, se aumentó, creció. El número de los creyentes no se detuvo. Entonces, esto es lo que debemos de hacer nosotros. Pensar, ¿qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Qué piensa Dios de mí? Porque yo no veo esta respuesta. Estoy orando, estoy ayunando. Y ¿sabe qué, hermano? Después yo me venía recordando de la armadura del Señor. Ahí mismo en Efesios, capítulo 6, versículo 10, que todos hemos pasado por este capítulo, ¿verdad? Así que la armadura del Señor es las armas espirituales que nosotros tenemos, que tenemos que ponernos en el día de la prueba, en el día de la batalla. Pero que yo me encontré con unas verdades, hermano, que es importante que las entendamos. La armadura son todas las piezas que debe de contener el soldado, el hombre que va a la guerra, ¿verdad? Es todo lo que se pone para ir a la batalla, ¿verdad? Hablando en el cuerpo físico, ¿verdad? Literalmente. Pero a la verdad es que todo esto contiene muchos elementos. La armadura de Dios, la espiritual, ahora hablamos de la espiritual. Y en esta revelación, hermanos, ponga cuidado porque a veces nosotros decimos, es que tenemos que vencer con el ayuno y con la oración. Y claro que sí, tenemos que practicar, esas son prácticas espirituales, son disciplinas espirituales. Pero ¿sabe qué, hermano? Pongamos cuidado en estos versículos,
¿Qué es lo que contiene la armadura del Señor? Y estas prácticas nos van a ayudar a llegar a una victoria segura. Y sabe que nosotros encontramos que tenemos que estar ceñidos los lomos con la verdad. Entonces imagínense que a nuestra espalda tenemos que traer la verdad pura de Dios. A Dios le agrada que las personas seamos sinceras y honestas, que seamos verdaderos, que no seamos falsos, hermano. A Dios no le agrada la mentira, jamás a Él le ha agradado la mentira. Él espera que nosotros hablemos la verdad con nuestro prójimo, que nosotros no hablemos mentira. Dice en Efesios 4:25, por lo cual desechando la mentira, hablad cada uno verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos con los otros. Entonces no debemos estar calumniándonos ni hablando mal el uno del otro, ¿verdad? Ni pensando mal el uno del otro, porque todos somos hijos de Dios, todos estamos necesitados del reino de la salvación, todos necesitamos de esta salvación, no se nos puede olvidar. Entonces, el primer elemento es la verdad. Ponga cuidado, hermano, no se le olvide. Ahora vamos con el segundo elemento, que es vestirse completamente con una coraza. Vestirse, ¿verdad? Hasta como decir en el dorso, esa es la vestidura de la coraza, hasta el dorso del cuerpo del ser humano. Con la justicia, con justicia se tiene que vestir el creyente con justicia, primero con verdad, segundo con justicia. Y si usted se recuerda, hermano, ¿qué es lo que pide Dios? En el libro de Miqueas dice, oh, hombre, ¿qué es lo que pide Dios de ti? ¿Qué es lo que pide el Señor? Amar justicia, dice la palabra del Señor. ¿Qué es lo que pide Dios? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, Dios, como es justo, Él espera que de esa justicia nosotros también, nosotros podamos ser justos con nuestros prójimos, hacer justicia, hacer el bien. De su santidad está llena toda la tierra y su justicia, y eso es lo que debe de prevalecer, y es lo que más abunda, las injusticias en este mundo. En este mundo, hermano, nosotros tenemos que hacer la diferencia. Si Dios te pide que seamos verdaderos, tenemos al gran maestro, que es la verdad, que es Jesús. Yo soy la verdad y la vida, ¿verdad? Dice el Señor Jesús. Él es verdad, Él es nuestro gran maestro. Ahora, ¿qué es lo que pide Dios de ti? Solamente, hombre, Miqueas dice, hacer justicia, hacer diferencia en este mundo de caos, de conflicto. En este mundo de conflicto donde casi nadie te comprende, donde casi nadie te ama, pero Jesús sí te ama. Y estamos nosotros por eso, en esta luz, en este lugar de Dios. Estamos preparándonos para el día redentor en que nuestro Señor levante esta iglesia. Levante esta iglesia y ahí todos nos queremos ir para esa boda del Cordero. Pero hermanos, si estamos siendo injustos entre nosotros mismos, aún en nuestra familia y en la familia espiritual, hermano, no puede haber injusticia. No puede haber injusticia con el huérfano, con la viuda, con el desamparado. Dios quiere que nosotros nos amemos, que les brindemos siempre el amor, que no nos hagamos caso omiso como que no es con nosotros. Pasamos allí, vimos aún dentro de nuestro hermano y como que no es con nosotros. Entonces, ¿podrá Dios estar con nosotros en el día malo, en el día de la prueba? ¿Podrá Dios venir y rescatarnos y levantarnos si nosotros no hemos hecho misericordia? Entonces, ¿qué es lo que pide Dios? Que hagamos verdad, que estemos los lomos ceñidos con la verdad y que nos vistamos con la coraza de la justicia. Llevamos dos elementos. Ahora veamos el tercer elemento, que es el calzado. ¿De qué tiene que estar compuesto el calzado? Del creyente, del Evangelio de la Paz. En todo lugar donde nosotros estamos, predicamos, hermano. Si vas en el microbús, habla la palabra. Si estás en el colegio y vas a una reunión, le hablas a una madre, ahí esa madre está esperando una palabra también. Un profesor. Alguien viene aquí a mi casa a pedir los servicios de nuestro trabajo en lo que mi esposo está atendiendo, y si por allá se quedó la señora esperando, miren, carrerita, yo saco la Biblia y yo no desaprovecho oportunidad
y les comienzo a hablar la palabra de Dios. Entonces, en todo lugar podemos predicar, hermano. En todo lugar nos encontremos. Ya estamos preparados para eso. Entonces, tenemos que calzarnos con el evangelio de la paz y tener un escudo, hermano. El escudo lo lleva, ¿verdad? El soldado. Y ese escudo se llama fe, porque la fe no debe menguar. La fe es lo que no se debe perder nunca. La fe es lo que nosotros tenemos. Ese es un don del Espíritu Santo del Señor, la fe. Por la fe que creemos, hermano, por la fe que Dios ha puesto en nosotros. Y tenemos que hacerla crecer. Entonces ese es el escudo. Ahora tenemos un yelmo. El yelmo, hermano, es algo que protege la cabeza, ¿verdad? Nosotros le podríamos llamar como un casco. Protege la cabeza, protege la cara, la faz de la cara, ¿verdad? Para que no penetre ninguna flecha, ningún dardo, ningún espadazo, ¿verdad? Entonces, ese es el yelmo de la salvación. Entonces nosotros no podemos descuidar nuestra salvación, que es tan grande, hermano. Esa salvación que le costó la sangre derramada a nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa salvación que ya se nos fue concedida es nuestra y nadie te la puede quitar. Nadie te la va a arrancar. Que el enemigo lo va a intentar porque en el día malo él va a querer. Pero si estás manteniendo tu salvación, la estás cuidando, hermano, porque hay que cuidarla. Eso es duro, hermano. Hay que cuidar nuestra salvación. No botarla en el inicio de la prueba y la lucha y correrme. Y ya, no aguanto, ya no puedo. Dios lo sabe. No, esto no es para mí. Entonces, no es así, hermano. Y tenemos una espada, hermano. La espada, que esa espada jamás se debe de soltar de esta mano. Tiene que estar empuñada. La espada es la palabra de Dios. Esta palabra que Dios te mandó a tu vida en esta hora. Entonces, esos elementos, todos esos son necesarios para que te mantengas preparado en el día del día malo. ¿Ves? Con toda oración y súplica, dijo el apóstol Pablo, y oraciones fervientes allí en el ayuno y la oración, pero con todos estos elementos, porque si nosotros no sostenemos y no mantenemos, no tenemos estos elementos, hermano, esto, hermano, es necesario. Esto no es que si puedo tener uno, puedo tener la verdad y la justicia, no puedo ser justo, o puedo, pero a mí me gusta, ay, qué bonito la salvación, así, y no lees la palabra. No estás en la fe. O sea, no es uno sin otro. Todo va en conjunto, hermano. Entonces, que habiendo acabado todo esto, o sea, cuando se acabe el día malo, al final el Señor te va a dar una victoria. Yo le dije, amado hermano, no es para toda la vida la prueba, tiene que terminar. Entonces, la palabra de Dios lo sigue diciendo aquí en Efesios, y acabando todo. O sea, sí llega un final de la victoria. Y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Así dice la palabra del Señor. Hay que darte firme y seguro y tranquilo y gloriosamente más que un vencedor, dice la palabra del Señor. Entonces nosotros, hermanos, tenemos todas las herramientas, tenemos el poder de Dios para vencer en ese día malo. Yo le invito en esta hora que ore conmigo este momento. Eleve su clamor a Dios y tenga confianza que vamos a salir de ese día malo. Señor, te damos gracias, Padre, por lo necesario que es atravesar todas estas pruebas. Señor, tú en mi vida me has enseñado muchas cosas sorprendentes, Padre. Yo no me termino de admirar, Señor, mi Cristo, en la forma en que tú me has sacado, Señor, de muchas batallas. Y gloriosamente, Señor, aquí estamos, Padre. No hemos perdido la vida, Señor. No hay un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, Señor, dice tu palabra, Dios mío. Ahora sabiendo que tenemos, mi Dios amado, todas las estrategias, tenemos las herramientas, Señor, para luchar en el día fuerte, en el día malo, Señor bendito. Te damos gracias, Padre, porque es necesario. Ningún espíritu o demonio, se llame como se llame, tiene más poder que tu palabra. Tú tienes la última palabra, Señor. Usted, Señor, permisó para que a Job se le probara, Señor, hasta lo último, perder todo, quedar solo, sin familia, Señor. Tuvo que enterrar a sus hijos, a sus padres,
pero no era porque era un hombre pecador, Señor. No estaba pagando pecado, Señor. No era una venganza tuya, ni tampoco un castigo extremo, Señor. Era una prueba, Padre. Entonces, al final, Dios mío, él reconoció, Dios mío, que tú eres el eterno. De oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven, Señor, dijo Job. Reconoció aún más tu poder, Señor. Reconoció que tú eres siempre el eterno y que usted tiene la última palabra. Gracias, Padre, en esta mañana. Bendice a mis hermanos. Deles la fortaleza a cada uno de los que están escuchando esta palabra, Señor, Dios mío, porque yo sé que tú, Señor, conoces la petición de esa mujer, de ese varón. Tú conoces, Señor, el clamor allá en lo íntimo del corazón, de su pensamiento. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Amén.